Libro de los Hechos de los Apóstoles, le invito a ponerse en pie por un momentito, capítulo 11, el verso 19 al verso 26. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19 al verso 26. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos pueden sintonizar a través del Facebook, a través de la plataforma de YouTube. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Bueno, dice la Escritura en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 11, el verso 19 al verso 26. Dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y yo quiero detenerme en este último versículo, donde dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, oh Dios. Bendito eres tú, Señor. Gracias por su Santo Espíritu que podemos sentir en esta hora, Señor. Tú estás aquí, tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Sé que muchas veces no podemos hablar y testificar de todo lo que tú estás haciendo, pero sé que tú estás haciendo una obra maravillosa. En el nombre de Jesús te ruego que pueda continuar añadiendo bendición a esta palabra. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de esta historia que hemos leído en esta oportunidad, y quiero titular: las características de los cristianos versus las características de los no cristianos. Ese es el tema en esta hora: las características de los cristianos versus las características de los no cristianos. Y vamos a meditar en estos versículos, porque déjame decirte que cuando encontramos específicamente en el verso 26, la Escritura señala que a los discípulos, a los seguidores del Señor Jesucristo, por primera vez se les llamó cristianos. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando tenemos la oportunidad de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos que fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Es decir, cuando escribieron este libro, ya estos eventos estaban ocurriendo, en donde por primera vez se les llamó cristiano. Y tal vez alguien puede decir: bueno, ¿de dónde surgió la palabra cristiano? ¿O cuándo fue que se mencionó? Pues no sabemos quién la empezó a usar específicamente, pero sabemos que allá por el año 60 la iglesia fue llamada cristiano, o a los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se les llamó cristiano. Y déjame decirte, amado hermano, que en los tiempos tan modernos en los cuales vivimos, aparentemente ha habido un surgimiento de muchas congregaciones en donde muchos
han asistido o han escuchado a diferentes congregaciones, diferentes iglesias en donde se pronuncia la frase cristiano. Casi siempre a manera personal yo uso más la frase creyente que cristiano, pero no significa que estoy en contra de la frase, al contrario, es algo que nosotros debemos de usarlo. Pero déjame decirte en esta mañana que quiero adentrarme un poquitito más acerca de lo que esta frase significa, esta palabra, soy cristiano, y como digo, tal vez es una frase, una palabra muy común en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, en donde estamos viendo que es algo común y normal, pero muchas veces tal vez no nos damos ni cuenta o ni siquiera nos percatamos de lo que realmente significa esta palabra. Como digo, es una palabra tan sencilla, es una palabra tan utilizada, pero muchas veces las personas o aún nosotros mismos ni siquiera nos estamos percatando de lo que está significando esta palabra, de los compromisos y sobre todo las responsabilidades que conlleva el decir yo soy cristiano, el decir yo soy una cristiana. Déjame decirte que la palabra cristiano pues literalmente significa un pequeño Cristo. Literalmente la palabra cristiano significa un pequeño Cristo. Una segunda definición sería ser como Cristo. Eso significa la palabra o la expresión cristiano, ser como Cristo. Es decir, cuando alguien dice yo soy cristiano, cuando un hermano, una hermana, una persona dice yo soy cristiano, está diciendo yo soy como Cristo, o yo quiero caminar como Cristo, yo quiero pensar como Cristo. Y es importante que nosotros entendamos que esta palabra aparentemente es algo común que se puede repetir o mencionar de una persona a otra como tradición, como algo común, pero realmente el verdadero significado de la palabra cristiano es que somos como Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo. Y entonces podemos ver que los discípulos realmente fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Eso está en el verso 26 que acabamos de leer, pero vayamos un poquitito más adentro acerca de lo que realmente significa ser cristiano, acerca de lo que significa ser un verdadero cristiano, esa palabrita que para muchos puede ser común, pero realmente delante de la presencia de Dios cuenta mucho. ¿Cuáles serían las características de una persona que se dice llamar cristiano? Porque hay características, hermanos. Cuando alguien dice ser cristiano, por ejemplo, cuando yo trabajo en la construcción me encuentro a muchísimas personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, y todos dicen ser cristianos. Y también cuando ando en la calle, cuando ando en el supermercado, me encuentro con muchas personas que dicen ser cristianos. Pero ahora miremos un poquitito más acerca de lo que significa ser cristiano, acerca de las características que podríamos retomar para que una persona llene el requisito, si lo pudiéramos decir de esta manera, o establecer esa característica para identificar que es un cristiano verdadero. Porque déjame decirte, amado hermano y hermana, que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Es lamentable y es triste decirlo, y no lo estoy diciendo como señalando a alguien o algún grupo en específico, pero no todo el que dice ser cristiano es cristiano verdaderamente. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a leer, en el capítulo 2 de los libros de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer del verso 37 en adelante, para que podamos ver cómo surgió la iglesia primitiva. Porque note, estamos hablando de las características que deben haber en una persona que se dice ser cristiano. Y para nosotros saber cuáles son esas características, tenemos que acudir a la iglesia primitiva. ¿Cómo inició la iglesia primitiva? ¿Cómo ellos vivían? ¿Cómo ellos practicaban la palabra de Dios? ¿Cómo ellos pensaban? ¿Cómo ellos predicaban? Tenemos que acudir a la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, del verso 37 en adelante, la palabra de Dios dice:
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estoy mencionando estos versículos para que nosotros podamos tener una mayor claridad de cómo era la iglesia primitiva, cómo inició la iglesia primitiva, para que nosotros podamos entender mucho que mejor cómo es un verdadero cristiano. Ahora estamos viendo en esta porción de cómo la iglesia primitiva realmente había nacido de nuevo. Eran personas comunes, eran personas como cualquier otra, pero a partir de cuando ocurrió el día de la llenura del Espíritu Santo, esas personas fueron cambiadas, vinieron en un arrepentimiento genuino, se bautizaron, invocaron el nombre del Señor, y luego comenzaron a perseverar, comenzaron a apoyarse unos a otros, empezaron a actuar conforme al Espíritu les estaba guiando a cada uno de ellos. Entonces es importante que para que nosotros podamos tener una mejor claridad de qué es un verdadero cristiano, qué es un siervo de Dios, un creyente genuino y verdadero, definitivamente tenemos que acudir a la palabra de Dios. Podamos notar en estos versículos que acabamos de leer que ellos no solamente se habían arrepentido, sino que también se habían convertido de todo corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo o en qué me baso yo para decir que ellos realmente se habían convertido? Bueno, lo podemos ver desde el verso 37 que acabamos de leer hasta el verso 47, donde dice que ellos habían cambiado toda su forma de ser, e incluso las personas que poseían, tenían posesiones grandes, vendían eso y traían ese dinero para compartirlo con toda la iglesia. También dice que ellos estaban juntos, unánimes, que cada día podían estar en el templo y por las casas también alabando y glorificando a Dios. Perseveraban juntos, unánimes, tenían comunión unos con otros. Entonces podemos empezar a ver cuál es una de las grandes características que tiene un verdadero cristiano. Es decir, cuando alguien dice yo soy cristiano, tiene que ser una persona que se ha arrepentido, que se ha convertido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso estaba mencionando hace un momento, alguien puede decir yo soy cristiano, pero realmente no se ha convertido al Señor Jesucristo. Alguien puede decir yo soy cristiana, pero realmente ni siquiera es una persona que a lo mejor estudia la palabra de Dios. A lo mejor es una persona que ni siquiera se congrega en una congregación. A lo mejor es una persona que a lo mejor ni siquiera
ora en su casa. Entonces quiero que me vaya entendiendo cuán importante es cuando digo yo soy cristiano, cuando yo digo yo soy como Cristo, yo soy como mi Señor, yo soy un pequeño Cristo que quiero llevar esa luz. El Señor a través de nosotros quiere llevar esa luz a todo el mundo. Imagínense, le voy a poner un ejemplo para que me pueda entender mucho que mejor. Alguien puede decir allá afuera, yo soy doctor. Lo puede decir, cualquier persona puede decir que es un doctor. Pero ¿hasta cuándo es que realmente nos vamos a dar cuenta que esa persona es un doctor? Hasta que lo vemos en acción, actuando y manejando el vocabulario técnico y científico que usa un médico, o a lo mejor tratando a un paciente, o a lo mejor realizando alguna operación y cirugía. De lo contrario, cualquiera podría decir yo soy un doctor. Usted puede decir yo soy un doctor, pero realmente no lo es, solamente lo está mencionando con palabras. Es como en lo que yo hago en mi trabajo, yo puedo decir yo soy un finisher. Y tal vez usted puede decir, usted lo cree, pero realmente ¿cuándo usted va a estar convencido de que yo soy un finisher? Cuando me ve en el campo de trabajo y ve que con facilidad hago mi trabajo y lo desenvuelvo de la misma manera. De igual forma, amados hermanos, cuando alguien dice yo soy cristiano, pues esa es una palabra muchas veces que puede ser fácil de decirla, pero en la práctica puede ser totalmente lo contrario. Alguien puede decir yo soy cristiano y decir tengo tantos años de ser cristiano, pero realmente en la práctica se está quedando corto. Y es importante que entendamos como la iglesia primitiva se empezó a llamar cristiano, pero no se les empezó a llamar cristiano porque ellos de su palabra o de su boca salía que así lo llamara, sino que la gente que estaba alrededor empezó a ver, empezó a oír que esa iglesia, que ese pueblo actuaba diferente, que esas personas se comportaban diferente, que esas personas ahora vivían diferente, su forma de vida era totalmente diferente a la de todo el resto de la población. El pueblo empezó a darse cuenta y a lo mejor empezaron entre ellos, usted sabe, los vecindarios empezaron a decir, ¿ya te diste cuenta? Fulanito, la fulanita, antes era esto, antes era lo otro, pero ahora hay algo diferente en él. Ahora algo está pasando. ¿No te has fijado? Habla diferente ya. Antes decía malas palabras, pero ahora ya no dice malas palabras. ¿Te has fijado? ¿Te has dado cuenta que antes tenía un carácter pésimo, un carácter terrible, pero ahora está cambiando, está diferente? ¿Qué será vos? ¿Qué le ha pasado? Entonces me imagino que lo mismo pasó con la iglesia primitiva y la gente empezó con esa curiosidad a saber qué estaba pasando con ese grupo, porque antes eran personas totalmente contrarias a la fe en Cristo Jesús. Antes eran personas que actuaban como cualquier otro, pero ahora ellos estaban actuando diferente. Ellos habían enterrado a su hombre viejo en el bautismo. Ellos habían enterrado su vida vieja porque la habían entregado a los pies de Cristo Jesús. Y no solamente eso, habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora eran personas que estaban perseverando unánimes, juntos. Y la gente empezó a decir, algo está pasando con ese grupo. Ese grupo ahora veo que está creciendo, porque está creciendo. Y es que ellos empezaron a darse cuenta que no era un grupo más, no era un grupo cualquiera, sino que era un pueblo que había nacido de nuevo, un pueblo que estaba glorificando y exaltando al que todo lo puede. Hermanos, estamos hablando de que la misma gente empezó a notar que ahora estas personas se habían convertido en hombres y mujeres nuevos, porque tenían una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar. Y ahora el mismo pueblo salió diciendo, ustedes son cristianos. Ustedes son cristianos. Como la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas leídas a este mundo. La gente empezó a notar que ellos eran diferentes. La gente empezó a decir, ustedes son cristianos.
porque ustedes creen en Jesucristo, porque ustedes están demostrando lo que demostraba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ustedes están viviendo como vivía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes son unos pequeños Cristos que andan representando a nuestro Señor por todas partes en donde ustedes están, en casa, en el trabajo, en el parque, en los vecindarios, en donde quiera. Ustedes son totalmente diferentes, por ende ustedes son cristianos, y debemos de tomar en cuenta que todo esto, la forma de vida, la forma de cómo era o actuaba la iglesia primitiva, se daba de una forma natural. No era que los estaban presionando, sino de forma natural ellos estaban manifestando que Cristo Jesús estaba morando en sus corazones. No los tenían que obligar, no los tenían que presionar. Ellos por sí mismos estaba fluyendo el Espíritu Santo en cada uno de ellos, y ahora estaban motivados a buscar más y más de la presencia de Dios. Y es que, hermanos, cuando hay un hombre, una mujer de Dios que se entrega con todo el corazón al Señor, comenzará a impactar a todos los que están a su alrededor, porque ese hombre, esa mujer de Dios estará empapado del mismo Espíritu de nuestro Dios, y la gente comenzará a ver que es diferente. Yo me acuerdo cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, decía malas palabras, hermano. Decía malas palabras cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo. Y una vez me acuerdo estando con mis amigos, con mis ex amigos, estaba ahí platicando y se me iba a salir la gran palabrota. Y en el momento el Señor me detuvo, entonces, y se quedan todos viendo. Vamos, di la palabra, dila. Así como dila. Entonces, y yo usé otra palabra, pero no usé la mala palabra, sino que usé una palabra normal para tratar de decir lo que estaba diciendo. Y ellos dicen, ¿por qué no dice la palabra? No tiene nada de malo. Entonces yo le dije, tal vez para ti no tiene nada de malo, pero ahora el Espíritu del Señor que está en mi corazón, Él me está diciendo que esa palabra no necesito decirla para poder hablar. Y entonces, hermano, yo pude comprender que el Espíritu de Dios nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar, y la gente que está a nuestro alrededor comienza a darse cuenta que algo está pasando en nosotros, que ahora ya no hablamos lo mismo, ahora no pensamos lo mismo, ahora nos vestimos diferente, ahora pensamos diferente, ahora ya no vamos a los mismos lugares que visitábamos antes, porque el Espíritu del Señor nos empieza a cambiar, nos empieza a transformar, y ahora somos cristianos, somos como Cristo Jesús, somos creyentes, somos pueblo de Dios, y la Biblia declara que somos un real sacerdocio, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Levanta tu mano. Gloria sea el nombre de Jesús. Todos los días debemos intentar ser buenos cristianos, ser mejores cada día. Déjame decirte, amado hermano, que cuando miramos la descripción que encontramos en el capítulo 2 de los Hechos, nos damos cuenta que el Señor comenzó a cambiar, comenzó a transformar la vida del pueblo de Dios. Ahora déjame decirte que cuando encontramos todo el registro de cada una de las formas de vida, de lo que vivían, de lo que practicaban la iglesia primitiva, el Señor la ha dejado para que nosotros hoy en día podamos darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de vivir la vida cristiana en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros venimos a la palabra de Dios, cada vez que acudimos, es para que nosotros podamos darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de lo que es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hay un registro tremendo que lo podemos hallar no solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino en todo el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos ver y tener un ejemplo que podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor con todo nuestro corazón. La iglesia primitiva había comenzado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Mire lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 7, el verso 16. Evangelio según Mateo, el capítulo 7,
el verso 16. Mire lo que dice la Escritura. Porque la iglesia primitiva había comenzado a dar frutos, de igual forma nosotros como cristianos tenemos que dar buenos frutos. Mateo capítulo 7, el verso 16 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 7, el verso 16 en adelante. Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, la iglesia primitiva había comenzado a dar frutos. Había comenzado a dar frutos. De igual manera nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de comenzar a dar frutos. Debemos de comenzar a permitir que el Espíritu Santo empiece a transformar cada una de nuestras vidas para que podamos empezar a dar los frutos que, dicho sea de paso, no son para mí ni para el hombre, sino que son para honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Digo esto, mi hermano, porque a veces podemos llegar a pensar que el empezar a dar frutos buenos, esos frutos son para el pastor o para el hermano, para la hermana. No, mi hermanos, cada vez que nosotros comenzamos o permitimos que el Espíritu Santo comience a transformarnos para dar frutos, es para honrar y glorificar a nuestro Dios, para que Él reciba la gloria, porque es Él el que nos ha comprado. Él desea que cada uno de nosotros podamos dar frutos buenos. ¿A quién le gustaría tener en su jardín, si tuviera el espacio para un jardín, tener un árbol que sea malo? ¿A quién? Levante su mano. ¿A quién le gustaría tener un arbolito que sea malo, que no dé fruto? Realmente yo creo que a nadie. Pero ¿a quién le gustaría tener un árbol que dé fruto, pues? Yo creo que a todos. Es importante que entendamos que nuestro Dios también espera que cuando nosotros decimos soy cristiano, estemos dando frutos buenos, frutos para agradar, frutos para glorificar, frutos para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Sé que vivimos en tiempos peligrosos. El apóstol Pablo dijo: en los postreros tiempos o en los postreros días serán tiempos peligrosos, porque podemos ver que ha habido una invasión tremenda en donde podemos ver que todo el mundo aparentemente es cristiano, todo el mundo aparentemente está buscando de Dios, pero cuando vemos las acciones de la gran mayoría de personas, y no lo estoy mencionando como un juicio o que estoy juzgando, sino más bien trayéndolo como un ejemplo para que nosotros podamos entender que la gran mayoría están manifestando que son cristianos, pero en el fondo, en la práctica, hermanos, están quedando lejos de lo que significa ser cristiano. En Mateo, ahí mismo en el capítulo 7, el verso 21, mire lo que dice el Señor en su palabra. Allí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el verso 21, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no todo el que dice soy cristiano es un cristiano. No todo el que dice Señor, yo soy cristiano, es un cristiano verdadero. Y quiero adentrarme un poco a una experiencia que yo viví en mi trabajo, amados hermanos.
Usted sabe, uno se lleva con muchas personas, se encuentra con muchas personas en los trabajos y de repente pues hoy en la construcción hay bastantes mujeres que andan trabajando también en la construcción. Antes era raro, pero ahora es bien común eso. Entonces me encontré una muchacha que empezamos a conversar de repente de la palabra de Dios y esta muchacha me dice, no, yo soy cristiana también, me dice. Soy cristiana. ¿Y usted? Sí, le digo yo, por la gracia del Señor soy cristiano. Y dice, yo soy cristiana también. Me dice, qué bueno, la felicito. ¿Ya tiene tiempo? Sí, ya tengo años de estar en el Evangelio. Y entonces, y comenzamos a platicar un ratito y todo eso. Bueno, y ahí continué yo con mi trabajo, ella continuó con lo suyo. En otra oportunidad que me la encontré a ella en el trabajo, ella no se había percatado que yo estaba en ese lugar. Hermanos, y la muchacha tenía un vocabulario pero tan horrible, un vocabulario tan horrible que no es tan bueno, no es digno de imitar. Entonces ella no se había percatado que yo estaba allí, pero ella hablando con toda confianza, con toda soltura y todo eso, y de repente pusieron música ahí y empezó a bailar y todo, a hacer de todo ahí en el trabajo. A todo eso ella no se había dado cuenta que yo estaba allí. Entonces de repente dije yo, en mi mente, ¿será que salgo por ahí? Porque iba a salir por donde ella estaba trabajando y digo yo, ¿será que paso por ahí? No, pero es que a lo mejor le va a dar pena o no sé. Pues entonces estaba más apenado yo de lo que ella estaba hablando y estaba actuando. Y entonces yo decía, ¿será que paso por ahí? Y tal vez, y yo decía, no, pero es que me va a ver y tal vez, no sé. Entonces, pero yo tenía que salir ya, me tenía que salir del trabajo. Entonces dije yo, bueno, yo voy a salir y me voy a hacer como que no la estoy viendo. Me voy a hacer el loco para que ella no crea que yo la estoy viendo. Hermano, y yo salí y en ese momento ella se da vuelta y me mira. Y cuando me mira estaba bailando, haciendo el baile y todo eso y me queda bien. Y yo solo me di la vuelta y me hago así rápido. Y ella se quedó parada, allí, paralizada, ya no dijo nada y yo me fui. Entonces, y toda la gente ahí en el trabajo aplaudiéndole y todo, y que es, y lo otro. Después me la encontré y ya la muchacha una vez más ya me queda viendo, ya no me quería hablar. Entonces, ¿y cómo está? Bendiciones, le digo yo, y ahí así como entre dientes, bendiciones, así un poco entre dientes ya apenada. Y entonces, por supuesto, yo no le voy a decir nada porque yo no soy Dios. Obviamente, yo soy un hombre pecador como ella y como cualquier otro, ¿verdad? Pero trato de traer este ejemplo para que podamos ver que muchas veces la gente puede decir, yo soy cristiano, pero realmente no sabe o no tiene el entendimiento de qué significa realmente decir soy cristiano, de qué significa el peso que lleva esa palabra, la responsabilidad, hermanos, hermanas, de decir yo soy cristiano significa que yo soy lo mismo aquí dentro de la casa de Dios, soy lo mismo allá en mi casa, soy lo mismo allá en mi lugar de trabajo, soy lo mismo en cualquier parte donde yo me encuentre, sea que estoy hablando con hermanos que son cristianos, o sea que estoy hablando con personas que son inconversos. No debemos hacer esa acepción de persona, tratar bien al que supuestamente es cristiano y al que no lo es, tratarlo mal. Hermanos, no es así. La palabra de Dios dice que nosotros somos cristianos y debemos dar frutos buenos, frutos que glorifiquen y exalten el nombre del Señor. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque yo sé que yo no soy el único que ha pasado esta mala experiencia. Yo sé que a lo mejor usted ha pasado esa experiencia en donde realmente de allí puede surgir el pensamiento o el mismo enemigo usa estas malas experiencias que hemos vivido, no solamente nosotros, sino la gente de afuera, y muchas veces la gente ya no quiere venir a la casa de Dios. Porque está diciendo, no, es que fulano está dando mal testimonio, fulana está hablando como una persona que no tiene el temor de Dios. Y empezamos a ver que la gente empieza a tomar esto como un pretexto, como una excusa para no venir a la casa de Dios. Ahora cuando les invitamos, la gente dice, no quiero ir, estoy bien aquí en mi lugar. Pero debemos entender que nosotros somos cristianos. Somos cristianos. Somos pueblo de Dios y quiero quitar de su mente, cuando digo que somos cristianos, no estoy diciendo que somos perfectos.
No estoy diciendo eso, estoy diciendo que somos pueblo de Dios, que estamos cada día con la ayuda del Señor. Por eso oramos cada día pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza. Por eso el Señor está diciendo en aquel día, muchos me van a decir, Señor, pero si yo era cristiano. Pero el Señor, que conoce no solamente el corazón, sino que conoce la mente, sino que conoce todas las intenciones de lo que hay en el ser humano, Él va a decir, usted decía que era cristiano, usted decía que era, pero solamente eran palabras que el viento se las llevaba y su vida realmente estaba lejos de lo que era vivir una vida de ser cristiano. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser identificados en donde quiera que nosotros andemos, que la gente pueda saber y darse cuenta, no porque nosotros abrimos nuestra boca, sino que por las acciones que nosotros mostramos, la gente pueda entender que realmente somos cristianos, que realmente somos pueblo de Dios. Ahora, esas son algunas de las características que nosotros más podemos notar en una persona que se dice cristiano. Ahora miremos la otra parte, las características de las personas que no son cristianas. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Primera de Juan está cerca de Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 15. Estamos hablando de las características de los cristianos verdaderos. Ahora miremos algunas características de las personas que no son cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los que no son cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. La palabra del Señor declara: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos hablando de las características de una persona que no es cristiana, es decir, posiblemente no tiene temor de Dios, posiblemente no visita una iglesia, posiblemente no lee una Biblia, posiblemente no está buscando de Dios. Por lo tanto, si no está buscando de Dios, estará más interesado o interesada en buscar las cosas de este mundo. Y por eso la palabra de Dios declara que no ama. Nosotros como cristianos no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, la persona que no es cristiana, sencillamente sus expectativas, sus metas, sus objetivos están más dirigidos hacia las cosas que ocurren en esta tierra. Están pensando siempre en todo lo que hay aquí en la tierra. Una cita bíblica más. Tito capítulo 1, verso 16. Tito está antes de Hebreo, unas cartas anterior a lo que estamos leyendo. Tito capítulo 1, verso 16. Estamos hablando de las características de las personas que no son cristianos, que no prácticamente les interesa buscar de Dios, que no quieren saber nada de Dios. Tito capítulo 1, el verso 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que estas personas por lo general profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es el pensamiento que normalmente tiene una persona que no es cristiana, es decir, que no es como Cristo, no está tratando de imitar y seguir a Cristo, pero ellos tienen mucho conocimiento en cuanto a ciencia y otras cosas, y también ellos profesan conocer a Dios, pero al final con los hechos lo están negando. Una cita bíblica más en Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, una cita bíblica más, Primera de Juan, capítulo 5, el verso 18. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 18.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos cerca del Apocalipsis, primera de Juan, capítulo 5, el verso 18. Dice el Señor: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Una vez más, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Estamos hablando, amados hermanos, que por lo general la persona que no es cristiana no va a tener un temor de Dios, para nada. Al contrario, solamente estará enfocado en las cosas de esta tierra y lejos de lo que es la presencia de nuestro Dios. Sabemos que ellos serán personas que pocas veces les cuesta perdonar, les cuesta amar a su prójimo, les cuesta ayudar al prójimo. No todos, pero muchos de ellos sí lo hacen. Entonces es importante que entendamos que nosotros como pueblo de Dios, el Señor nos ha sacado de las tinieblas para venirnos o traernos a su luz admirable, para que ahora podamos representar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta tierra. Alguien dijo por ahí: la vida del cristiano, amados hermanos, no es como una moda, como alguien lo estaba comentando, sino más bien es un estilo de vida que nosotros tenemos que comenzar a seguir, que tenemos que comenzar a vivirlo, que tenemos que comenzarlo a experimentarlo, porque de lo contrario difícilmente vamos a poder entender qué significa ser cristiano. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado las personas que dicen que son vegetarianas. Las personas que son vegetarianas, usted no lo va a hacer comer un pedazo de carne. La persona que es vegetariana, usted le puede decir, lo invita, mira, te invito un pedazo de carne, de res, de cerdo, etcétera. No lo va a hacer comer porque él ya está definido que es vegetariano. Y como vegetariano va a tener que hacer a un lado muchas veces sus gustos personales, muchas veces va a tener que hacer a un lado lo que los demás están creyendo o los gustos que tienen los demás, porque él está definido como vegetariano. Su alimentación va a estar basada en base, valga la redundancia, a lo que es vegetales. De igual forma, cuando nosotros hablamos que somos cristianos, muchas veces vamos a tener que hacer a un lado ciertas cosas para seguir con nuestro objetivo, seguir con nuestra meta, porque de lo contrario difícilmente lo estaremos llevando a la práctica. Imagínense cuando las personas deciden tomar o hacer una dieta rigurosa para bajar de peso, va a tener que hacer a un lado carbohidratos, grasas, harinas y tantas cosas si realmente quiere bajar de peso. Pero si no lo hace, jamás podrá bajar de peso. Si quiere bajar de peso, pero sigue tomando sodas, muchas azúcares, harina, etcétera, etcétera, jamás logrará esa meta o el objetivo que se ha planteado. De igual forma, nosotros como cristianos, si realmente queremos llegar a la patria celestial, a ese lugar donde el Señor fue a prepararnos para cada uno de nosotros, vamos a tener que hacerle frente. Vamos a tener que esforzarnos un poquitito más de lo que normalmente nos estamos esforzando para poder llegar allá a la patria celestial. Si no nos esforzamos, hermano, entonces difícilmente vamos a poder llegar allá. Ustedes saben, amado hermano, que todo esfuerzo o toda recompensa requiere esfuerzo en la vida. Y lo podemos experimentar cuando vamos al trabajo. ¿A quién no le gustaría ir al trabajo y solo decir, vaya, vengo por mi cheque, sin haber ido a trabajar toda la semana? ¿A quién no le gustaría? Yo creo que todos. Pero ¿qué pasa? Para podernos ser acreedores de ese chequecito o de esa paga, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos de mañana, estar cumpliendo con un horario específico,
sudándolo allí, que muchas veces haciendo un poco más extra de lo acostumbrado para que al final de la semana nos puedan pagar. Estamos hablando de que si nosotros somos capaces de hacer todo eso para obtener un salario, yo creo que podemos hacer mucho más por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que todo lo que recibimos de Él es para salvación, es para nuestro provecho, es para que nosotros podamos ir y estar con el Señor. Todo recompensa, amados hermanos, requiere un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio. Si no, hablemos un poco de los profetas. ¿Cuánto tenían que padecer los profetas del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿cuánto tuvieron que padecer los apóstoles para recibir la recompensa que tanto anhelaban? Hermanos, de igual forma nosotros tenemos que seguir adelante en el nombre precioso de Jesús. Póngase en pie en esta hora. Póngase en pie en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando miramos la iglesia primitiva, y tal vez alguien dirá, wow, pero es que la iglesia primitiva era poderosa, había señales, habían cosas sobrenaturales que se daban. Es cierto, todas esas cosas se dan, y tal vez hoy en día no se está dando ni siquiera un 20 o un 30% de lo que pasaba en la iglesia primitiva. Pero, ¿cuál es la diferencia o en qué estriba, pues, cuál sería el inconveniente del por qué nosotros no estamos experimentando todas las cosas que experimentaba la iglesia primitiva? Número uno, porque ellos eran cristianos de verdad. Ellos eran cristianos verdaderos. Y cuando digo que eran cristianos verdaderos, ahí está definido en todo el capítulo 2 y en todo el resto de los libros de los Hechos de los Apóstoles, cómo había unidad en todo lo que hacían. Si había que ir a orar a un lugar, allí iba toda la iglesia. Si había que ayunar, todos se ponían a ayunar. Si había que ir a visitar, todos iban a visitar. Si alguien estaba pasando una necesidad, todos colaboraban para que esa necesidad fuera solventada. Entonces, cuando la iglesia del Señor está viviendo como Cristo aquí en la tierra, porque eso significa ser cristiano, ser como Cristo. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino, comenzó a hacer milagros y maravillas, a solventar las necesidades de mucha gente. Entonces, cuando el Señor mira que su iglesia está trabajando de esa forma, claro que sí, amado hermano, ocurrirán milagros, ocurrirán prodigios, ocurrirán tantas cosas sobrenaturales, porque la iglesia está haciendo un pequeño Cristo aquí en la tierra. El Señor se fue, pero Él nos dejó a nosotros, que somos su iglesia, para que a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros podamos ser realmente cristianos. Nosotros podamos ser la luz que alumbra a todo hombre que está perdido en la oscuridad, que está perdido en las tinieblas. Pero si nosotros no somos la luz, entonces ¿cómo podamos alcanzar al inconverso? ¿Cómo podemos alcanzar al que está perdido en las drogas? ¿Cómo podemos alcanzar al que está enfermo? ¿Cómo, amados hermanos, si la luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros sencillamente no la estamos poniendo en alto para que alumbre? Hermanos, sé que es tan común que hoy en día todos dicen ser cristianos, pero nosotros no debemos caer en la popularidad o en el dicho o el refrán de todos o lo que todo el mundo dice, sino más bien que cada uno de nosotros podamos venir cada día delante de la presencia del Señor y le podamos decir: Señor, ayúdame a vivir como tú lo deseas. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a actuar, a hablar como tú verdaderamente lo harías. ¿Sabe lo que yo pensaba de cuando yo vine a los pies de Cristo la primera vez? El por qué dejé de decir malas palabras, y me encantaba decir malas palabras. Es porque lo primero que el Señor ponía en mi mente era: ¿cómo hablaría Cristo si estuviera frente a ese grupo de personas que son tus amigos? ¿Será que Cristo utilizaría malas palabras para hablar?
Entonces esas palabras, ese sentir, el Señor lo ponía en mi mente y entonces yo decía, es cierto, el Señor no decía malas palabras. Entonces por lo tanto yo no voy a decir malas palabras. Y ese es el pensamiento que debe estar en cada cristiano, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña, cada anciano, cada persona que dice ser cristiano. Debe estar ese pensamiento de cómo actuaría Cristo Jesús si estuviera en mi lugar. Cómo hablaría, cómo se movería, cómo actuaría con los demás. Nosotros necesitamos entender que somos pueblo de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo Jesús y por lo tanto nosotros estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu misericordia. Oh Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos la gloria y la honra, Señor. En esta mañana hemos venido a darte gloria. En esta mañana hemos venido a alabarte. En esta mañana hemos venido a glorificarte. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser como tú. Vamos, iglesia, dile al Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero hablar como tú, Señor. Yo quiero caminar como tú, Señor. Yo quiero vestirme como tú, Señor. Yo quiero pensar como tú, Señor. Yo quiero andar por esos parques como tú, Señor. Cuando estoy en el trabajo, yo quiero hablar, yo quiero comportarme, yo quiero vivir como tú. Oh, mi hermano, mi hermana, el Señor está con nosotros. Él nos ha llamado. Él es poderoso para socorrer, para restaurar, para levantar, para darnos la fuerza que estás necesitando. Si te has sentido débil, si te has sentido triste, si has sentido desganado, que no quieres seguir, ven al Señor en esta mañana y dile, Señor, ayúdame, ayúdame, oh mi hermano. El Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Hermano, estamos en la mano del Dios único, estamos en la mano del Rey de Gloria. Él nos está motivando en esta mañana para que realmente podamos vivir la vida cristiana, la vida que Él desea para cada uno de nosotros. Él está con nosotros, esforzándonos. Así como le dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Oh hermano, te animo en esta hora, te animo en el nombre de Jesús a que vivamos la vida en Cristo Jesús, que vivamos la vida cristiana, una vida genuina, una vida verdadera. Sé que hay tentaciones, sé que hay trampas que pone el enemigo, sé que hay obstáculos que muchas veces surgen dentro de la misma familia, dentro del trabajo, dentro de las amistades, pero aún con todo y eso, mi hermano, te animo, vamos adelante, vamos a vivir la vida cristiana. La vida cristiana es hermosa, hermano. Tal vez alguien te ha dicho ser cristiano es aburrido, pero no lo es, mi hermano. Ser cristiano es la mejor vida, es la mejor experiencia que podamos tener cada uno de nosotros. Saber que en cualquier necesidad podemos orar y buscar la presencia de Dios, y conforme a su voluntad y propósito Él nos oye, hermano. Saber que podemos decir, Jesús, ayúdame, y Él responde a nuestro clamor. Saber que si estamos pasando alguna necesidad, podemos decir, Padre amado, te necesito, y Él está listo para acudir a nuestra necesidad. Ser cristiano, mi hermano, es un privilegio grande que nos ha otorgado el Creador,
que nos ha otorgado el Dios Altísimo. Ser cristiano, hermano, es la mejor vida, es la mejor vida. Yo sé que la gente dice, ser cristiano es aburrido, ser cristiano es vivir una vida cuadrada, una vida a la antigua. Y no, mi hermano, ser cristiano es la mejor experiencia que podamos tener como creyentes. Lo testifican hombres y mujeres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Personas lo testifican que ser cristiano es lo mejor que les ha pasado. Yo te lo puedo testificar desde mi adolescencia, que el Señor vino y se reveló a tu servidor. Es la mejor experiencia que ha habido en toda mi vida, y nunca desearía o he deseado reemplazarlo con nada de este mundo. Al contrario, mi hermano, soy feliz porque Cristo Jesús vive en mi corazón. Soy feliz porque el Señor vive en mi vida. Soy feliz y no tengo necesidad de acudir a las cosas materiales, a las cosas que utiliza este mundo comúnmente, mi hermano, porque vivo para Cristo, vivo para Cristo. Soy cristiano. Sé que vienen luchas, sé que vienen dificultades, sé que vienen problemas, pero en el nombre de Jesús, el Señor dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él está cercano a todo aquel que viene a buscarle. Oh, mi hermano, ninguno de nosotros somos perfectos, pero en Cristo Jesús, su sangre preciosa nos perfecciona para que podamos estar al nivel de Él, para que podamos estar a la altura de Él. Oh, mi hermano, la sangre del Señor es la que nos eleva y nos levanta a una posición donde, siendo tinieblas antes, donde siendo lo peor de este mundo, ahora nos presenta como santificados delante de su presencia. Somos cristianos. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences, mi hermano, mi hermana, de decir que eres cristiano. Dilo con seguridad, dilo con confianza. Y si estás sintiendo duda, dile al Señor que te dé la fuerza, dile al Señor que te dé la fe. Donde quiera que vaya, con la frente en alto, mi hermano, mi hermana, levanta tu voz y humildemente di: yo soy cristiano, yo sirvo a un Dios vivo, yo sirvo a un Dios todopoderoso. Yo me congrego en una iglesia, yo alabo el nombre de Jesús. Yo era pecador, pero la sangre de Cristo me ha perdonado, me ha limpiado, y ahora vivo contento, ahora vivo feliz, porque Cristo vive en mi corazón. ¿Por qué te vas a sentir avergonzado? ¿Por qué te vas a avergonzar? ¿Por qué te va a dar pena de decir que eres cristiano? De decir que Cristo Jesús te ha perdonado, que Cristo Jesús mora en tu corazón. No, mi hermano, Cristo no se avergonzó de ninguno de nosotros cuando estaba entregando su vida en esa cruz. Él no se avergonzó de ninguno de nosotros, hermano. Él no dijo: esos hombres son pecadores, esas mujeres son malas y perversas. No, mi hermano, Él entregó, humildemente entregó su vida en ese madero por cada uno de nosotros. ¿Por qué me voy a avergonzar andar con una Biblia en mi mano? ¿Por qué me va a dar pena o vergüenza andar una Biblia en mi mano? Claro que no, no me debe dar pena, porque yo represento a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Que la gente, cuando me mira en la calle, puede decir, sin yo decir una sola palabra: allí va un hermano, allí va una hermana, allí va un cristiano, allí va una cristiana, allí va un aleluya, allí va una mujer que sirve a Dios. Hermano, esas palabras no son ofensa, esas palabras son palabras que exaltan y glorifican a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Te animo en el nombre de Jesús, que con humildad podamos andar en todas partes
con toda confianza, diciendo que somos hijos de Dios, somos hijas de Dios, somos cristianos. Él no se avergüenza de nosotros, hermanos. Nuestro Señor no se avergüenza de nosotros. Al contrario, Él testifica que somos su pueblo, que somos su pueblo. A Él sea toda la gloria y la honra en esta hora. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta hora, mi hermano? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos son cristianos, mi hermano? Gloria a Dios. No nos debe dar pena, mi hermano, decir que somos cristianos. No nos debe dar temor andar una Biblia en la mano y que los demás puedan ver que somos cristianos. ¿Sabe, mi hermano? Cuando andamos una Biblia, esto no es símbolo de perfección, es símbolo que estamos buscando mejorar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Andar una Biblia en la mano no es símbolo que yo soy perfecto, que yo ya no peco, que yo ya no fallo. No, mi hermano, andar una Biblia en la mano es símbolo que quiero mejorar, que quiero permitir que el Rey del Universo me cambie y me transforme cada día hasta convertirme en una mejor persona. Gloria sea el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano. Si el Señor nos concede la vida mañana, estamos aquí a las 7:30. Paz de Cristo a cada uno de ustedes y a los que nos miran a través del Facebook. Dios les bendiga. Paz de Cristo.